Y la diferencia de esto me va a dar la prima neta con la que voy a trabajar posteriormente, ¿ya? Que me da 206.057 y en bolivianos me da un monto de 1.442.399. Ahora, las primas adicionales. He visto que el ejercicio que hemos resuelto con el licenciado, en los gastos de administración ustedes juegan, ¿no? Con los recargos, unos con el 1,25 y con los otros dos. Y en el uno, en el ejercicio que hemos resuelto con el licenciado, en gastos de administración le está poniendo el 5%, ¿ya? Pero normalmente con el recargo del 1,25 es el 6,75, ¿ya? También tienen que tener mucho cuidado en el enunciado del ejercicio, ver cuánto es el recargo, ya que eso ya lo han visto con el licenciado. En el caso de este ejercicio es el normal, ¿ya? Que es el 1,25, que en ese caso los gastos de administración van a ser el 6,75%, que va a ser 206.057 por el 6,75, que me da 13.908,85. Y en bolivianos me va a dar un monto de 97.361,93. El aporte a la APS no va a cambiar, ¿ya? Indistintamente siempre va a ser lo mismo. Me va a dar 4.121,14 y en bolivianos me va a dar un monto de por G6, 28.847,98. Posteriormente a esto, ¿hay alguna duda? Ya. Posteriormente a esto vamos a sumar las primas adicionales, ¿ya? Que son los gastos de administración y el aporte a la APS, que me da 18.029,99. Y en bolivianos me da un monto de 126.209,91. El costo de producción del servicio va a ser la suma de la prima neta por 4 años una vez deducido el descuento más la total prima adicional, que me da 224.086,99 y en bolivianos me da un monto de 1.568.608,91. ¿Ya? Posteriormente vamos a tener el IVA, que la tasa efectiva resulta de dividir 3 entre 87, ¿ya? Que me va a dar todos los decimales, pero con el licenciado solamente se toman los primeros 4, ¿ya? En este caso solamente 14,94%. Esto lo multiplicamos el costo de producción del servicio por el 14,94%, que me va a dar 33.478,60 y en bolivianos me va a dar un monto de 234.350,17. La prima comercial o de tarifa va a ser la suma del costo de producción del servicio más el IVA, lo cual me da 257.565,58 y en bolivianos me da un monto de 1.802.959,08. ¿Ya? Ahorita vamos a ver los asientos, ¿ya? Como tercero, tenemos la forma de pago de la prima, ¿ya? Que es muy importante porque el enunciado del taller número 11 me establece que el pago al contado es del 35% y el pago al crédito en 3 cuotas, si no me equivoco, es del 65%, ¿ya? Esto lo vamos a calcular en base a la prima comercial o de tarifa, que es lo que efectivamente se va a cobrar, ¿ya? Entonces, al contado nos van a pagar 90.147,95 en dólares y en bolivianos va a ser un monto de 631.035,68. Al crédito va a ser el 65%, que me da 167.417,63 y en bolivianos un monto de 1.171.923,40. ¿Ya? Ahora tenemos la liquidación de comisiones, ¿ya? Y he visto
Esto que el licenciado en el anterior ejercicio que ha resuelto con él era también el nombre de una persona natural, pero han asumido que esta persona les entrega factura. Ya en este caso vamos a hacer lo mismo. En este caso, Heriberto Bravo nos está entregando una factura y la comisión que se le está pagando es del 12%. ¿Ya? Es muy importante que ustedes en el examen, si esta parte de las comisiones no está muy clara en el enunciado, le pregunten al licenciado si la persona que está como intermediaria, como agente o corredor, le está entregando factura a la empresa, ¿ya? Porque en caso de que no fuera así, como lo hemos visto en el anterior ejercicio, tenemos que hacer la retención, ¿ya? Entonces, continuamos con este ejercicio y nos vamos a ir acá. ¿Cómo vamos a pagar las comisiones? Nos venimos. Prima neta anual. Identificamos la prima neta por 4 años una vez deducido el descuento, que es 206,057 y lo vamos a dividir entre la cantidad de años que me establece el contrato, que es 4. 51,514,25. Al ser esto por un año, lo multiplico por la cantidad restante de años, que son 3 años, que me va a dar 154,542,75. Y la suma de ambos me da 206,057, que es lo que tenemos acá, ¿no? Tiene que coincidir. Ahora, posteriormente a esto voy a hacer el cálculo de la comisión bruta, ¿ya? Que va a ser multiplicar la prima neta anual multiplicado por la comisión, que es del 12%. Esto lo multiplicamos por el tipo de cambio, que me da 43,271,97, ¿ya? Y en bolivianos, esto lo pueden multiplicar por 3 años, que me va a dar 18,545,13. O puedes realizar la misma hermenéutica que hemos hecho con la de solamente un año. De cualquiera de las dos maneras me tiene que salir el mismo monto, ¿ya? Entonces esto lo multiplicamos por el tipo de cambio, que me sale 129,815,91. El crédito fiscal IVA solamente lo vamos a calcular por el de un año, por la prima neta anual. No es necesario que lo calculemos en la prima neta diferida, ¿ya? Entonces, comisión bruta por la alícuota del IVA, que es el 13%, que me sale 803,62. En bolivianos, esto me sale un monto de 5,625,36. Y como comisión neta, el 87%, que me es 5,378,09. Y en bolivianos, un monto de 37,646,61. Hasta este momento ya tendría mi liquidación de cobranza. ¿Qué me faltaría? Los asientos contables, ¿ya? Entonces, esto lo vamos a eliminar, ¿ya? Dele. Vamos a tener las cuentas que involucran primas por cobrar, impuesto a las transacciones, prima de seguros, primas adicionales, débito fiscal IVA, impuesto por pagar operativo y 2 cuentas de pasivo diferido, ¿ya? Que van a ser muy importantes, que son importantes en los seguros a largo plazo, ¿ya? Entonces, primas por cobrar va a venir siendo el equivalente a la prima comercial o de tarifa, que es 1,802,959,08, ¿ya? Esto lo vamos a, el IT lo vamos a multiplicar por el 3% y lo vamos a dividir entre la cantidad de años, ¿ya? Que me da 13,522,19. Hay que recordar que el IT solamente se está pagando por un año, ¿ya? Entonces el IT solamente es por un año. Por eso se está dividiendo entre 4. Ahora, las cuentas prima de seguros y primas adicionales van a ser exactamente lo mismo, solamente por un año. ¿Ya? Prima de seguros.
va a ser equivalente a la prima neta una vez deducido el descuento. Lo vamos a dividir entre 4, ¿ya? Que me sale 360.599,75. Voy a hacer lo mismo con las primas adicionales, que es la total prima adicional. Lo voy a dividir entre la cantidad de años, que es 4. 31.552,48. Si bien estos son por un año, estos dos pasivos diferidos son por el restante. Ya, en este caso, 3 años. También esto es por el restante, que son 3 años. Entonces lo que vamos a hacer es multiplicar la prima de seguros por los años restantes, que en este caso son 3. Y las primas adicionales, exactamente lo mismo, lo multiplicamos por 3 para las primas adicionales diferidas. Ya, hasta ahí ya tendríamos los dos pasivos diferidos registrados. Para el IVA, que es el pasivo de débito fiscal IVA, lo vamos a sacar del IVA que hemos calculado en la liquidación de cobranza y esto va a ser por el total, ¿ya? Por el total, no se divide. Y el impuesto por pagar operativo es como un IT por pagar. Esto solamente lo copiamos, ¿ya? Como ven, se cumple la partida doble, que es 1.816.481,28. ¿Ya? Hasta ahí tenemos el primer asiento, ¿ya? Entonces, nos venimos acá, al segundo asiento. Este lo vamos a traer acá. Y lo vamos a hacer de 0, ¿ya? Aquí vamos a tener una cuenta de activo. Crédito fiscal IVA. ¿Ya? Y entonces esto nos va a variar. Ya. Ahora, tenemos una cuenta de gasto, comisión corredor de seguros, una cuenta de activo, crédito fiscal IVA y una cuenta de pasivo, comisión por pagar intermediarios. ¿Ya? Que es lo que normalmente se hacía en seguros que solamente implicaban un año. Ahora, en seguro a largo plazo van a aparecer estas dos cuentitas, ¿ya? Comisión bruta diferida e intermediación y comisión bruta diferida e intermediarios. Una, un activo diferido y otra, un pasivo diferido, que lo que busca es regular el gasto, ¿ya? ¿Cómo lo vamos a registrar? Comisión corredor de seguros va a ser la comisión neta, 37.646,61. Crédito fiscal IVA, lo que calculamos en la liquidación de comisiones, 5.625,36. Ya. Comisión bruta diferida intermediación. Va a ser el cálculo de la comisión bruta, pero de la prima neta diferida. 129.815,91. Comisión por pagar intermediarios va a ser la comisión bruta, 43.271,97. Y el pasivo diferido va a ser lo mismo que el activo diferido, ¿ya? Entonces hasta ahí ya tendríamos nuestro segundo asiento contable. Nos faltaría el tercer asiento, ¿ya? Y el tercer asentamiento contable va a ser un gasto contra un pasivo, sectoriales contra sectoriales. Y va a ser el aporte a la APS 28.847,98 dividido entre la cantidad de años. ¿Ya? 7.212. Esto también solamente se paga por solamente un año. Por un año. ¿Ya? Entonces, luego, posteriormente, tenemos el registro contable de las primas. ¿Ya? Entonces, ¿qué me establecía el enunciado? Me decía que solamente el 35% se me ha sido pagado al contado. Entonces, solamente 631.035,68 se me ha pagado efectivamente. ¿Ya? Eso me entra a la cuenta de bancos y se acredita la cuenta primas por cobrar. Hasta ahí tendríamos nuestra liquidación de cobranza más los asientos contables que conlleva
la liquidación de cobranza. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda hasta el momento que lo puedan escribir por el chat? ¿No? Ya. Entonces, si no hay ninguna duda, nos venimos a la liquidación de activación. ¿Ya? ¿Cómo va a ser la liquidación de activación? Para la liquidación de activación, nosotros vamos a tomar en cuenta la prima anual, ¿ya? Que va a ser dividir 206.057 dividido entre la cantidad de años, que me da 51.014 con 25, ¿ya? Entonces, aquí esto solamente se va a copiar, esto. Pero aquí hay una diferencia, ¿ya? Es que el enunciado me establece que el siguiente año ha habido una variación en el tipo de cambio, ¿ya? Ha pasado de ser de 7 a 7,20 centavos. Entonces, esta liquidación de activación se va a calcular en base al nuevo tipo de cambio, que es 7,20 centavos, ¿ya? Entonces, multiplico 51.514,25 multiplicado por 7,20, que me da 370.902,60. En prima neta anual solamente vamos a copiar esto y voy a nuevamente calcular las primas adicionales, ¿ya? Que es 3.477,21 multiplicado por el tipo de cambio, me va a salir un monto de 25.035,93, el aporte a la APS, 51.514,25 por el 2%, 1.030,29, esto multiplicado por el tipo de cambio, 7.418,05. La total prima adicional va a ser la suma de ambos, que me va a dar 4.507,50. Y en bolivianos me va a dar un monto de 32.453,98. El costo de producción del servicio va a ser la suma de la prima neta anual más la total prima adicional, que me da 56.021,75 y en dólares me da un monto de 403.356,58. Ahora, en la liquidación de activación no corresponde calcular el IVA, ¿ya? Entonces, esta parte la obviamos y la prima comercial de tarifa va a ser directamente el costo de producción del servicio. Ignoramos también la parte de la forma de pago de la prima y nos venimos acá, a la liquidación de comisiones, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos a hacer nuestra liquidación de comisiones? La vamos a realizar de la siguiente manera. Entonces, va a ser vamos a tomar 51.514,25, para la comisión bruta lo vamos a multiplicar por la comisión que es el 15%, que me da 7.727,14. En bolivianos me da un monto de 55.635,39. Calculamos en este caso el crédito fiscal IVA, que va a ser un importe de 1.004,53 y en bolivianos va a ser un monto de 7.232,60. La comisión neta, que va a ser el 87%, que es 6.722,61 y en bolivianos va a ser un monto de 48.402,79. Ya, entonces nos venimos a los asientos contables. ¿Ya? ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener dos cuentas de pasivo diferido que se encontraban anteriormente al haber, ahora en el debe. ¿Por qué? Porque lo que están buscando estas dos cuentas es regularizar el activo, ¿ya? El ingreso, disculpas. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Lo vamos a realizar con esto. Prima de seguros diferidas va a ser equivalente a la prima neta anual. 370.902,60
Y primas adicionales diferidas va a ser un monto de total prima adicional, que es 32.453,98. ¿Ya? Entonces, para el IT, vamos a venirnos acá a acá, 403.356,58. Lo vamos a multiplicar por el 3%, que me da 12.100,70. ¿Ya? Posteriormente a esto tenemos la prima de seguros, que van a ser exactamente la prima de seguros diferidas, primas adicionales, y impuesto operativo. ¿Ya? Como ven, también se cumple la partida doble. Lo que aquí se está buscando es regularizar el ingreso. ¿Ya? Entonces, si en acá estamos tratando de regularizar el ingreso, en el siguiente asiento vamos a tratar de regularizar el gasto. ¿Ya? Entonces, esto lo vamos a traer acá. Y aquí va a ser una cuenta de activo, que va a ser el crédito fiscal IVA, en vez de eso. ¿Ya? Esto lo vamos a quitar. Y ya. Entonces, acá, comisión corredor de seguros va a ser igual a la comisión neta, que es 48.402,79. Crédito fiscal IVA va a ser igual al crédito fiscal IVA calculado en la liquidación de comisiones, 7.232,60. Comisión bruta diferida intermediarios, eso lo vamos a dejar para después. Comisión por pagar intermediarios va a ser equivalente a la comisión bruta, 55.635,39. Ahora, ¿qué vamos a hacer con estas cuentas de diferido, de pasivo diferido y de activo diferido? Vamos a ver el monto mayor, que en este caso es 55.635,39, y lo copiamos en ambos, ¿ya? Entonces, hasta ahí ya tendríamos nuestra segundo asiento, ¿ya? Entonces, para el tercer asiento va a ser sectoriales contra sectoriales, y lo único que vamos a hacer es copiar el monto que está en aporte a la APS de la liquidación de activación, que es 7.418,05. Hasta ahí sería los asientos contables si es que no hubiera una variación de tipo de cambio, ¿ya? Pero al haber una variación de tipo de cambio, lo que va a pasar, es que vamos a tener que hacer un ajuste por la norma contable 6, ¿ya? Y entonces esto lo vamos a hacer nosotros acá, ¿ya? Entonces, ¿cómo hacemos esto? ¿Ya? Entonces, prima de seguros diferidas. Prima de seguros diferidas, vamos a buscar el monto en la liquidación de cobranza. Prima de seguros diferidas está acá. Tiene un monto de 1.081.799,25. Primas adicionales diferidas. Tiene un monto de 94.657,43. Ambos montos deben ajustarse, ¿ya? Por la variación del tipo de cambio. Entonces, 1.081.799,25 multiplicado por el tipo de cambio final, que es 7,20, dividido entre el tipo de cambio inicial, menos 1, que me da un monto de 30.908,55. Y para la prima adicional, me va a dar un monto de 2.704,50. Entonces, prima de seguros diferidas está subiendo por 30.908,55 y primas adicionales diferidas por 2.704,50. Su contracuenta para ambos, para el incremento de ambas cuentas, va a ser diferencia de cambio, que va a ser la suma de ambos, que me da 33.613,50.
0,5. ¿Ya? Entonces, nos venimos acá. Comisión bruta diferida intermediarios. Buscamos comisión bruta diferida intermediarios, que es 129.815,91. Realizamos la misma hermenéutica. Multiplicamos esto por el tipo de cambio final dividido entre el tipo de cambio inicial menos 1, que me da 3.709,03. 3.709,03. ¿Ya? Ahora, vamos a realizar lo mismo con la comisión bruta diferida e intermediación. ¿Qué es lo mismo? Va a ser exactamente lo mismo, ¿no? Porque es el mismo monto, que va a ser 129.815,91. Esto lo vamos a multiplicar por el tipo de cambio final, 7,20, dividido entre el tipo de cambio inicial, menos 1. 3.709,03, ¿no? Redondeando. 3.709,03. Y por último, lo último que nos queda por ajustar, según la norma contable 6, es las primas por cobrar. Pero aquí va a haber un pequeño cambio, ¿ya? Entonces, me vengo acá. Liquidación de emisión. Primas por cobrar. 1.802.959,08. ¿Ya? Esto lo voy a actualizar por 7,20 dividido entre 7 menos 1, pero va a haber una variación acá. ¿Por qué? Porque solamente voy a actualizar lo equivalente a un año. Entonces lo voy a dividir entre la cantidad de años, que es 4. ¿Ya? Lo vamos a hacer esto. 51.513 me sale. Esto lo voy a dividir entre la cantidad de años. ¿Ya? Son 4 años. El contrato. Lo divido. Que me va a salir 12.878,28. Y esto lo registro. ¿Ya? Solamente lo equivalente a solamente un año. Y hasta ahí ya tendría mis registros contables por la diferencia de cambio. ¿Ya? ¿Qué me falta? Me falta la liquidación de anulación. ¿Ya? Entonces nos venimos acá, a la liquidación de anulación. Esto lo vamos a borrar. Todo esto. Lo borramos. Y esta parte es igual. Vamos a borrar. ¿Ya? Entonces, prima anual anulada. Prima neta anual anulada. ¿Ya? ¿Qué va a ser lo que vamos a anular? Va a ser esto de acá. 51.514,25. ¿Ya? Ahora, ¿qué me establece el enunciado? Me dice que el asegurado, habiendo pasado el día número 75, decide realizar la anulación de este contrato de seguro. ¿Ya? Ahora, tenemos dos formas de anular. Una cuando nos los pide el asegurado y otro cuando la compañía aseguradora requiere la anulación. Ya, en uno, cuando es el asegurado, se utiliza tabla de plazos cortos. Cuando es la compañía aseguradora, se utiliza proporcionalidad. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Al ser el asegurado el que está requiriendo la anulación y es el día número 75, buscamos el intervalo que cumple con esto, que es 61 a 90 días, de 61 a 90 días. La tasa de anulación es del 30%, pero lo que se pondrá en la liquidación es el 70%, ¿no es cierto? Entonces, la tasa de anulación va a ser el 70%. Entonces, 51.514,25 multiplicado por la tasa de anulación, que me da 36.059
con 28. Al ser el mismo tipo de cambio, no va a haber mayor variación, ¿ya? El 7 con 20. Multiplicamos 36.059 por el tipo de cambio. 259.631,82. Esto lo copiamos acá a prima neta anual anulada y calculamos las primas adicionales. ¿Cuál es la primera cosa que varía en la liquidación anulación? Es que los gastos administrativos no se recuperan. Por lo tanto, no se calcula, ¿ya? Lo único va a ser la APS, que va a ser 721,20 y en bolivianos va a ser 5.192,64. La total prima adicional anulada va a ser el mismo monto. Ahora, total primas anuales anuladas va a ser la suma de la prima neta anual anulada más la total prima adicional anulada. 36.781,17 y en bolivianos 264.824,46. Lo he pintado con azulito, lo que corresponde a solamente un año, ¿ya? Y va a estar con color amarillo, lo que corresponde a las diferidas. Ahora, para prima de seguros diferidas, nosotros nos vamos a ir acá, a la liquidación de emisión, ¿ya? Prima de seguros diferidas, que va a ser estos 206.057 dividido entre 4 multiplicado por los años que faltaban, en este caso 2 años, que va a ser 103.028,50. O lo que puedo hacer es multiplicar esto por 2, que me sale lo mismo, ¿no? Pueden ustedes vean la manera más eficiente de llegar a este monto, ¿ya? De cualquiera de las dos maneras tienen que llegar al mismo monto. Como ven, quizás es más sencillo solamente agarrar esta prima neta anual y multiplicarla, ¿no? Que me va a dar lo mismo. Ahora, con la prima de seguros adicionales diferidas, voy a hacer lo mismo, pero antes vamos a multiplicar esto por el tipo de cambio, ¿ya? Que es 741.805,20. Para la prima de seguros adicionales diferidas, me voy a ir nuevamente a mi liquidación de anulación. Voy a buscar total prima adicional. El monto en dólares lo voy a dividir entre 4 y lo voy a multiplicar por los años que faltaban, que son 2, que me da 9.014,99. Y en bolivianos me da un monto de 64.907,96. Ahora, la suma de ambos va a ser la total prima diferida anulada, que es 112.043,49 y en bolivianos es un monto de 806.713,16. ¿Ya? Ahora, para el IVA, ¿ya? Lo vamos a fragmentar en dos. Uno va a ser IVA por primas anuales y el otro va a ser IVA por primas diferidas. Nos vamos a la liquidación de emisión. Impuesto al valor agregado, 33.478,60, lo divido entre 4, que me da 8.369,65. Y para el IVA correspondiente a las primas diferidas, lo voy a multiplicar por los años que faltaban de contrato, que me da 16.739,30. En este caso, para la prima anual, vamos a anular el 70%. ¿Ya? Entonces, 8.369,65 multiplicado por el 70%, que me da 5.858,75 y en bolivianos me da un monto de 42.183,03. Para las primas diferidas no hay una tasa de anulación porque se está anulando el 100% de los siguientes 2 años, ¿no es cierto? Entonces solo lo copiamos. 6.739,30 y esto lo multiplicamos por el tipo de cambio. 120.522,95. El total del IVA va a ser 22.598,05
y en bolivianos 162.705,98. Ahora, para la prima comercial o de tarifa anulada, vamos a sumar todos los totales, que en este caso están con rojito. 36.781,17 más 112.043,49 más 22.598,05, lo cual me da un monto de 171.422,72. Y en bolivianos me da un monto de 1.234.243,59. ¿Ya? Hasta ahí tenemos la primera parte. Ahora nos venimos acá a la segunda. Heriberto Bravo, la comisión del 15%, y aquí lo vamos a volver a hacer. ¿Ya? Entonces, prima neta anual. En este caso vamos a agarrar la prima neta anual anulada, que es 36.059, ¿ya? Con 98. Y para las diferidas vamos a agarrar la prima neta anual diferida, que es prima de seguros diferidas, 103.028,50. Ya con eso yo puedo empezar a calcular la comisión bruta de ambas. 5.409, y para esta va a ser un monto de 15.458,454,28. Ya, respectivamente. Entonces, esto lo voy a multiplicar por el tipo de cambio. Esto también, que me da 111.270,78. Ahora, para el RSIVA, que aquí no es RSIVA, en este caso es crédito fiscal IVA. ¿Ya? Entonces, calculo 5.409 por el 13%, esto multiplicado por el tipo de cambio, y esto por el restante, ¿no? Por la diferencia. 4.705,83, y en bolivianos un monto de 33.881,95. Ya, entonces nos venimos acá para los asientos. ¿Qué asientos vamos a tener? Vamos a tener, ¿qué cuentas? Prima de seguros anuladas, prima de seguros adicionales anuladas, crédito fiscal IVA, prima de seguros diferidas, primas adicionales diferidas y primas a devolver. Prima de seguros anuladas va a venir a ser esto, la total prima neta anulada, que es 259.631,82, y la prima de seguros adicionales va a ser 5.192,64. Crédito fiscal IVA va a ser el total del IVA una vez sumado, ¿no? Ambos, total IVA, 162.705,98. Prima de seguros diferidas, está acá. Prima de seguros diferidas, 741.805,20. Primas adicionales diferidas. Prima de seguros adicionales diferidas, 64.907,96. Y primas a devolver va a ser la prima comercial o de tarifa anulada, 1.234.243,59. Cumple la partida doble. ¿Ya? Entonces, nos venimos acá. Aquí va a ser un pasivo que va a ser débito fiscal IVA. Débito fiscal IVA. Vamos a tener comisiones por pagar intermediarios. Va a ser equivalente a la comisión bruta. ¿Ya? 38.944,77. Comisión agente de seguros va a ser la comisión neta. 33.881,95. Ahora, si bien en el anterior, en la liquidación de activación, me he hecho acreedor a un crédito fiscal IVA, ahora al anular tengo que poner su cuenta
que esta cuenta que sería débito fiscal IVA, que es pasivo, ¿ya? Que va a ser este monto de acá, 5.602,82. Y aquí lo vamos a cambiar para que no haya confusiones. Débito fiscal IVA. Y para esta cuenta, ¿ya? Hasta ahí ya. Ahora, ¿qué hacemos con las cuentas de diferido? ¿Ya? Lo que vamos a hacer es poner esto que hemos calculado. 111.270,78 y lo mismo acá. 111.270,78. Con esto se estarían cerrando las cuentas de diferido, no solamente acá en las cuentas de ingreso, sino también en las cuentas de gasto. ¿Ya? Las dos, lo que estaba tratando de regularizar. Si ustedes mayorizan, se van a dar cuenta que estas cuentas de diferido se están cerrando. ¿Ya? Con estos asientos contables. Ahora, voy a tener sectoriales pasivo contra sectoriales gasto. ¿Ya? Que va a ser por el monto que se ha calculado, que es 5.192,64. ¿Cuál es el siguiente asiento? Y aquí me voy a hacer un mayorcito, ¿ya? De primas por cobrar, para hacer el último asiento. Me hago un mayorcito. Primas por cobrar. Empezamos. Primas por cobrar. ¿Dónde ha aparecido por primera vez? En la liquidación de emisión, en el registro contable 1.802.959,08. ¿Qué había pasado? En el mismo año nos habían pagado el 35%, ¿no es cierto? Y nos había entrado 631.035,68. Ahora, posteriormente, en la liquidación de activación, al actualizarse por diferencia de cambio, esta cuenta ha sufrido un incremento de 12.878,28. ¿No es cierto? Hasta ahí ya tendríamos. Y hasta ahí hacemos un pare y hacemos la suma hasta este momento. ¿Ya? ¿Y cuánto es lo que nosotros teníamos todavía como para de saldo deudor para cobrar? Era 1.184.801,68. Esto es lo que todavía nos debían la empresa Embol. ¿Ya? Ahora, ¿cuánto es lo que yo le debo devolver a la empresa Embol, según mi prima comercial o de tarifa anulada? Es un monto de 1.234.243,59. ¿Ya? Entonces, con eso están mis primas por devolver. A la ver, ¿no ve? ¿No es cierto? Entonces, ya que se está pagando, va a desaparecer esta cuenta, ¿no? Tiene que desaparecer este pasivo. 1.234.243,59. Primas por cobrar también tiene que desaparecer y lo vamos a hacer por el monto que hemos mayorizado. 1.184.801,68. Y la diferencia es lo que le vamos a pagar, lo que le vamos a devolver efectivamente, ¿no es cierto? Entonces, 1.234.243,59 menos 1.184.801,68, lo cual me da 49.441,90. Ya, entonces hasta el momento ya habría acabado mi liquidación de anulación también. Ya, aquí lo vamos a cambiar. Liquidación de anulación. Ya. Entonces, hasta ahí tendríamos nuestros 4 asientos correspondientes a la liquidación de anulación y ya habríamos acabado lo correspondiente al taller número 11. ¿Ya? No sé si tienen alguna duda de lo que hemos visto hasta el momento. Si me lo pueden decir por el chat del grupo. En un momento les voy a pasar el, el ejercicio, el Excel que hemos realizado en esta clase. Y por favor, si pueden poner su apellido paterno, su apellido materno y sus nombres en el
chat de la reunión, ¿ya? Por favor, para temas de asistencia. Y les voy a pasar el ejercicio.